Hola, ¿qué tal? Soy Lionel Antonini y esta es la videocharla que preparamos para que ustedes puedan desarrollar el trabajo práctico número 14, que lo preparamos en este contexto particular y atípico que es un paro docente y no docente universitario que tiene que ver con los reclamos que estamos haciendo para poder tener mejoras de infraestructura y salariales. Por eso nos parecía que era importante que ustedes tuvieran la posibilidad de desarrollar un trabajo práctico y que no se perdiera el día de clase. Por eso nos tomamos, ¿no? Tomamos este atrevimiento de generar una clase como lo hemos hecho en tiempo de pandemia, que era proponer un trabajo para ustedes desarrollar en sus casas. No van a tener la asistencia docente, pero a partir de esta videocharla más el trabajo práctico, la ficha que está en Aulas Web, entendemos que lo van a poder desarrollar sin inconvenientes. Me he olvidado de cómo se trabajaba en época de pandemia, así que sepan disculpar estas cuestiones tecnológicas. Bueno, ahí borré qué es lo que nos pasa en la facultad, ¿no? Con las cuestiones tecnológicas. Y si escuchan algún perro ladrar, algún tero, no se asusten que estoy en mi casa grabando la clase. Bueno, vamos al desarrollo en sí. Lo que les proponemos es continuar con esta secuencia que habíamos iniciado en el trabajo práctico número 10 y en el 13, que tenía que ver con la generación formal del espacio habitable. Y en este caso lo que les proponemos es armar un panel de presentación. ¿Qué significa esto? Generar una nueva lámina, un ejercicio a manera de- de panel que muestre y que desarrolle todos los contenidos, los conceptos que ustedes han ido desarrollando para poder generar ese espacio habitable, incluida la materialidad, que si recuerdan eran las variables superficiales, los materiales que permitían tener nuevas percepciones de un espacio a partir de la presencia y la percepción de esos materiales, cómo incidían en la percepción sensible del espacio habitable. En la ficha van a ver dos definiciones que tienen que ver con esto de cómo generar un panel de presentación, ¿no? Que lo venimos haciendo tal vez más intuitivamente cada vez que ustedes tienen que desarrollar una lámina. Mm, Les solicitamos que hagan un primer planteo, un primer pensamiento de cuáles van a ser los elementos gráficos que van a formar parte de esa lámina. Estos dos conceptos, composición y diagramación, que tienen cierta similitud entre sí. Después pueden leer las definiciones de ambos conceptos. A lo que apuntan es a entender que necesitamos ordenar tanto los elementos gráficos como cualquier anotación, texto o cualquier otro dato que nosotros necesitemos para contar una idea. Entonces, a partir de esos elementos gráficos que ustedes han desarrollado, perspectivas, bocetos perspectivos, plantas, cortes, perspectivas paralelas, fotografías. Todos esos elementos tienen que formar parte de un conjunto de una manera ordenada que permita una lectura clara, no solamente del panel, sino de todo el contenido conceptual que hace a este ejercicio en particular. Por eso, cuando hablamos de componer, nos enfocamos en esta cuestión, ¿no? En cómo poder organizar los distintos elementos gráficos y los textos con las distintas jerarquías que se le puede dar a cada uno a partir de generar una disposición en la lámina, que no hay leyes estrictas, ¿sí? Pero que puede haber criterios que tienen que ver con la forma y el tamaño de los elementos a representar, el tamaño del soporte, el tipo de papel, si hay alguna estructura geométrica que puede servir como un soporte para poder ordenar esos elementos gráficos o textos dentro de la lámina. Entonces, todas esas decisiones también forman parte de lo que llamamos composición y diagramación de un panel. Esta es
un ejercicio de hace ya algunos años, donde el estudiante, ustedes, necesariamente van a tener que tener una instancia, un momento de pensar cómo van a componer, cómo van a organizar esos elementos dentro de la lámina, que en este caso les pedimos que sea 35 por 50. Fíjense, este es un borrador que este estudiante en particular eh, propuso, generó para empezar a visualizar en dónde él entendía que deberían ir los distintos elementos gráficos. Este era un ejercicio que tenía que ver con relevar un espacio urbano, creo que era una plaza de Tolosa con una avenida que tiene una rambla en particular. Entonces, fíjense cómo hay una distribución a partir de una geometría. Podemos entender que hay como bandas horizontales y bandas verticales que van a permitir ordenar esos elementos dentro de la lámina, donde ya se puede previsualizar, ¿sí? Que en este caso acá hay una perspectiva paralela, por eso necesitó, además de definir el campo en el cual va a estar ese dibujo, hacer una primera aproximación para definir la escala en la cual se va a representar eso. Lo mismo con otros elementos. Acá fíjense que hay un detalle de un banco de ese espacio urbano, entonces cómo hay un cambio de escala. En este sector central de la lámina hay una planta del sector, las manzanas, el sector verde, como una idea de un croquis de ubicación, y después rodeando, ¿no? Ese foco central de la lámina, otros campos con distintos tamaños, distintas ubicaciones, que van a acompañar a la lectura integral del panel. Fíjense que también en este borrador se acompaña con textos, porque en este borrador no es necesario dibujar todo eh, tal cual va a quedar, ¿no? Con la precisión o con el tiempo o rigurosidad que amerite cada dibujo, sino que hay una prefiguración de los distintos elementos gráficos que van a formar parte del panel. Y esta es la lámina terminada, donde con mayor tiempo, con técnicas expresivas, reforzando esa idea, ¿no? Y esa primer composición y diagramación que veíamos en la primera imagen, se visualiza de una manera mucho más explícita lo que a priori se veía en el borrador, ¿no? El sector urbano, una planta, ¿no? En una escala mucho mayor, y después un acompañamiento de bocetos peatonales a manera de recorrido en el espacio urbano. Ustedes lo han hecho la clase pasada con los bocetos peatonales de la maqueta del espacio habitable, lo que en un momento veíamos que podía ser un acercamiento a un sector de descanso. Acá abajo, fíjense que como zócalo hay un corte en una escala, ¿no? Mucho mayor de lo que sería el- la síntesis esquemática, ¿no? Del recorte urbano, donde se ven las alturas de las edificaciones y el vacío que generaba la plaza, que sería como generar un corte en este sentido. Entonces, fíjense cómo la diversidad de elementos gráficos, planta, corte, bocetos perspectivos, perspectivas paralelas, texto que puede acompañar para complementar una idea. Todo dato siempre es bienvenido para que la lectura ordenada de un panel pueda al receptor de ese mensaje poder hacer esa lectura de la totalidad de los contenidos y de los conceptos que se quisieron desarrollar. Ejemplos varios. Estas son las tablas de Moisés en donde se pueden reconocer los 10 mandamientos, donde también fíjense que hay distintos datos o elementos que hacen a la lectura de dos tablas, pero están los números romanos que identifican y que le dan un orden a los mandamientos que después, con otro tamaño, están enunciados debajo de cada mandamiento. Si han tenido la posibilidad de hojear una historieta de Mafalda o cualquier libro, ¿no? De cómics, también hay un orden, ¿no? De los cuadros que cuentan una historia. Hay una manera de leer, en este caso, dos, dos historias de Mafalda, ¿no? Donde, obviamente, el orden izquierda-derecha, porque nuestra lectura en el modo occidental nos permite, entendiendo que este es lo primero que tenemos que leer, el segundo cuadro, el tercero, para llegar a la conclusión del comentario o
la anécdota de Mafalda, donde está lo gráfico y lo escrito. Sin lo escrito, lo gráfico no alcanza para el entendimiento del mensaje. Sin lo gráfico, leyendo solamente el texto, quedaría seguramente inconclusa o una percepción totalmente distinta porque las caras de los personajes casi como que hablan por sí solos. Acá ya me fui muy lejos, ¿no? ¿Saben lo que es un disco? Una tapa de un disco, la música, ustedes hoy la escuchan creo solamente por Spotify. Bueno, estos son discos de vinilo que nos han acompañado en nuestra adolescencia, ¿no? Donde fíjense que nuevamente hay una diagramación de un diseñador gráfico para primero poner un título a este disco de este personaje que se llama Batino. Entonces fíjense que hay un texto que le da título al disco, una tipografía con otro tamaño, porque lo más importante es el, el personaje que cantaba, y obviamente una fotografía, porque en ese tiempo, ¿sí? No existía otra manera de mostrar a, a la gente que cantaba sin ser una foto y un texto. Un poco más acá, un grupo, ¿no? Icónico de nuestra, de nuestra adolescencia, el grupo de Police, nuevamente, ¿no? Con un diseño más moderno, si lo podemos llamar de esa manera, mucho más sintético, solamente un fondo negro que hacía, ¿no? De fondo a las figuras, que en este caso es nuevamente el nombre del grupo, de Police, con una tipografía, pero con un blanco que resalta sobre el negro, y unos símbolos que parecen ser, ¿no? Números digitales, pero que sintetizaban la cara de cada uno de los integrantes del trío de Police. Y por debajo, en una lectura vertical en este caso, grupo, símbolos que representaban a los integrantes y el nombre del título, nuevamente una lectura totalmente distinta, pero insistiendo una geometría, que tal vez en este caso no es tan explícita como en el ejemplo anterior, una definición de jerarquías, tamaños, colores, figura, fondo, fotografías, texto, todos datos que debemos pensarlos para poder eh, transmitir el mensaje como a nosotros nos parezca que sea la mejor manera. Dos tapas de diario, donde casi que creo con un siglo de diferencia, tal vez podamos ver que sí, cambian las tipografías, cambia el papel, pero fíjense que el diario en papel, hoy el diario es digital, estos diarios se hojeaban, ¿sí? Cuando se podían comprar en un kiosco de revistas. eh, Nuevamente, el tamaño de los diarios casi como que no ha cambiado, una lectura también en vertical, pero nuevamente distintas jerarquías a los textos, el acompañamiento de fotos, dibujos, colores para que resalte lo más importante, el nombre del diario, algún recuadro. A la derecha, lo mismo, ¿no? Distintas jerarquías, anuncio de notas que seguramente vendrán a posteriori en el interior del diario, notas más importantes, imágenes en un conjunto que hace la composición y diagramación de una tapa de un diario. Facebook, me imagino que ya no lo deben usar, pero lo mismo, ¿no? Tal vez esto, seguramente sí. Un Instagram donde, ¿no? Sobran las palabras para entender dónde está el propietario de la cuenta, la galería de fotos, ¿no? La simbología que identifica a cada propietario de cada cuenta. Y las placas que armamos semanalmente, ¿no? Donde queremos mostrar todo lo producido en el taller, entonces nuevamente una distribución, una organización de distintas imágenes, ¿no? La tipografía que caracteriza al taller, distintas jerarquías en función de lo que se ha ido desarrollando en cada clase, y una foto nos parece tal vez más importante, que es cómo ustedes trabajan a diario en esto tan fantástico nos parece el trabajo en taller. Para ir terminando, algunos ejemplos como para que vean que si bien nosotros les vamos a dar una sugerencia de cómo podrían diagramar el panel que les estamos pidiendo, estos son trabajos de también ya hace algunos años del nivel 2 de nuestro taller, donde
con los estudiantes vamos a Buenos Aires, a algunos edificios emblemáticos, sectores urbanos significativos, para hacer un relevamiento, un reconocimiento de la realidad, un análisis formal, morfológico, fenomenológico, que son términos que vamos a profundizar en nivel 2 y nivel 3, pero como resultado de ese trabajo, ¿no? De campo, de viajar, conocer otra ciudad, arquitectura eh, contemporánea, hacemos ese registro, ¿no? En esa visita a Buenos Aires para después nuevamente componer paneles donde cada estudiante obviamente pone su impronta. Por eso acá muestro dos paneles que tal vez tengan alguna similitud en algunos aspectos y otras diferencias. Obviamente cada dato intenta mostrar de la mejor manera posible, en este caso, la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, donde hay una distribución de distintos elementos gráficos en ambos paneles, ¿sí? Fíjense que hay elementos, ¿no? O dibujos, en este caso también acompañados por algún programa, ¿no? Algún recurso digital, pero hay como una paralela que despieza al edificio en los distintos elementos que lo componen. Hay texto que siempre complementa y acompaña las imágenes, porque hay datos o ideas que son más difíciles de contar con un, con un dibujo, entonces aparece el texto como título, aparece el texto como zócalo en algún lugar. Algún texto que intenta también contar algunas cuestiones, que nosotros lo llamamos memoria descriptiva muchas veces cuando ¿no? Si toman una revista de arquitectura van a ver que no solamente son imágenes, sino hay un argumento que es siempre el autor, el arquitecto, autor de una obra de arquitectura, puede discurrir en esas ideas que le han permitido desarrollar un proyecto arquitectónico. Entonces, la memoria descriptiva tiene que ver con complementar las fotografías, los planos de un hecho arquitectónico. Las distintas jerarquías, tamaños, técnicas expresivas, dibujos generales, dibujos de acercamiento en una escala mayor o menor, todos datos, ¿sí? Todos elementos gráficos y tipográficos que completan una idea para poder ser comunicada. Un panel de un concurso, donde también vemos otras maneras de organizar los elementos. En este caso ¿no? Es un panel en formato apaisado, horizontal. En los anteriores eran paneles en formato vertical. Esas son las distintas decisiones que cada uno o cada una de ustedes a futuro pueden tomar al momento de realizar un panel. ¿Qué es lo que le pedimos? Un trabajo de síntesis para cerrar esta etapa, donde, insisto, son todos trabajos y elementos gráficos que ustedes ya han desarrollado. Esta nueva ejercitación les va a permitir profundizar en esa práctica, reflexionar sobre lo que se ha hecho y ver si no puede haber alguna otra manera de mejorar esa manera de comunicar, en este caso un espacio habitable. Pero estas son láminas que han hecho ustedes, donde se han valido de distintos recursos gráficos, plantas, cortes, bocetos interiores, exteriores, recortes, textos, para poder contar esas diversidades, ¿no? Esa diversidad espacial que les proponíamos realizar en la maqueta, cómo se articulaban esos espacios entre sí, para después poder aplicar una materialidad. Por eso, todos esos recursos que ya los han desarrollado, la maqueta, los dibujos, la incorporación de la materialidad para generar nuevos efectos psicofísicos, nuevas sensaciones al momento de percibir la arquitectura. Y en la clase pasada, entendiendo que el boceto perspectívico, entendiéndolo como nosotros observadores de esa realidad espacial en la cual podíamos hacer las veces de visitantes de esos espacios. Entonces nos valíamos de estos bocetos perspectivos que nos mostraban los interiores, con todo ese bagaje de elementos gráficos. Les proponemos realizar una lámina 35 por 50 donde en la ficha, ¿sí?
este esquema intenta colaborar en una posible manera de organizar los elementos en algunas bandas que ocupan la totalidad de la hoja, de manera horizontal, algún sector para ese texto que le llamamos memoria descriptiva, una planta sección y un corte significativo, y obviamente la posibilidad de complementar todos estos elementos gráficos con fotos de la maqueta. Esperemos que esta clase sirva para poder desarrollar el trabajo. Lamentablemente no van a tener la asistencia de los docentes por lo que les decía anteriormente, esta jornada de protesta universitaria, pero creemos que están en condiciones de desarrollarlo sin ningún tipo de inconveniente. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima. Muchas gracias.